pero sin alarmarse. De todos modos, donde la alarma sí ya ha estallado por esto que se llama cisnes negros, es decir, la irrupción de sucesos inesperados y que cambian abruptamente las condiciones, ha sucedido en la economía, así que tenemos el placer y el gusto que poder dialogar estos temas con José Simonella, que es titular del Consejo de Ciencias Económicas de Córdoba, economista de profesión. José, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación y buenas noches. Bueno, José, vamos a comenzar entonces con el primer cisne negro, que se llama al tema del coronavirus. ¿Cómo imaginás que nos va a pegar en la Argentina, más allá, por supuesto, de las medidas de salud, de las prevenciones, de estar alerta, en la economía de la Argentina y de Córdoba en particular? Va a tener un impacto importante y dependiendo de la duración y de la profundidad que tenga esta pandemia, puede ser muy preocupante. Recordemos que al problema del coronavirus se le sumó, que lo decía Sebastián recién, la puja por el precio del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que ha llevado los precios del petróleo a valores muy bajos, tanto que no hacen viable la explotación de vaca muerta. Así es. Tanto el precio del petróleo por debajo de $40, hoy está a 35 y un poquito menos, o el BTU por debajo de $3, digamos, de $4, no hace viable, el millón de BTU no hace viable la explotación de vaca muerta, y hoy el millón de BTU está a 1,98. Entonces, la verdad que esto lo complica aún más a Argentina, más allá de los problemas que el precio del petróleo siempre arrastra los commodities. Los precios del petróleo bajos hace que la soja baje, que el trigo baje, que el maíz baje, digamos, ¿no? Así que los productos que exportamos bajan, que para colmo se le incrementó justo la semana anterior o hace un par de días las retenciones, con lo cual el desaliento para producir va a ser importante. Y por otro lado, la otra pata que teníamos como la gran generadora de dólares que vamos a necesitar para pagar esa deuda externa, que todavía no sabemos si se va a reestructurar o no, pero en caso de que se reestructure, y ojalá que se reestructure, va a hacer falta, esa pata a estos precios del petróleo no es rentable y por ende no es viable y no van a entrar esos dólares. Así que los desafíos macros son muy importantes y ahora me gustaría que tratemos de imaginarnos qué pasa si esta suspensión de eventos, si esta suspensión de viajes, si esta suspensión de comercio internacional se sigue profundizando. La verdad que hoy los mercados financieros que se anticipan digamos, siempre a las crisis en la economía real, digamos, la medida tomada por Trump de prorrogar, de suspender 30 días los vuelos a Europa, fue para una economía que ya venía golpeada con el lunes negro anterior del precio de la combinación de coronavirus y precio de petróleo, hizo que los mercados se volvieran a derrumbar hoy. Wall Street cayó más del 9, casi el 9%, 9 y pico por ciento venía cayendo. Una de las grandes crisis, golpes mundiales, digamos. A ver, para que tomemos dimensión, Juan, la última crisis internacional profunda fue la del 2008. Que nos lleva a que todavía... La crisis de las hipotecas. La crisis de las hipotecas o de la subprime, digamos, por la duda que alguien haya escuchado su término en inglés, y eso lleva a que las tasas de interés estén a cero desde el 2008. Así es. Hasta hoy, o cercanas a cero. Bueno, en esa crisis, el deterioro que sufrió Wall Street, las acciones en Wall Street, en esta semana, equivalente a lo que sufrió en 2 meses del 2008, para que entendamos la profundidad de la caída de los mercados financieros que de nuevo anticipan a lo que es una preocupación. Seguramente, si mañana desaparece la vacuna, se tranquilizará, pero si la vacuna no aparece todavía y se sigue trabando la libre movilidad de turistas, el viaje en vuelo en avión, los puertos que no van a poder operar, como de hecho en China hay puertos que no operan. Así es. Todo esto traba el comercio internacional y se calcula que el impacto que esto puede tener en el Producto Bruto Mundial va entre 0,5 o 1,2% de caída del Producto Bruto. O sea, la verdad, un impacto tremendo que a economías como la nuestra, tan inestables en estos días, tan vulnerables, sería la palabra correcta, te agradezco, tan vulnerable, le va a afectar y mucho. Así que recordé por último que venimos de una crisis que lleva 2 años. Con lo cual los esfuerzos que esta suspensión de espectáculos, suspensión de venta, empleados que no van a ir a trabajar, pero que hay que pagarle el sueldo y demás, las empresas hoy no tienen espalda para poder hacer frente a semejante requerimiento con una caída del nivel de venta
después de 2 años de crisis. Así que es una preocupación seria. Así es, digamos, algunos dicen que vamos a tener una crisis de sobreoferta de petróleo porque tanto Rusia como Arabia Saudita están produciendo más de lo que venían haciéndolo en esto, una guerra que hay cuestiones geopolíticas que vamos a dejar de lado hoy. Y también tenemos, digamos, una sobreoferta en los mercados de los granos, porque hay una excelente cosecha en Brasil, también en Argentina y en otros países, pero se ha retraído la demanda porque el mundo, entre comillas, es más pobre. Esto que vos decías de la caída de los mercados es un mundo más pobre y con menor actividad. En la Argentina, esto puede repercutir diciendo, bueno, a lo mejor tenemos los precios de los granos quietos por un tiempo, con lo cual podríamos tener ciertos productos más baratos, y el petróleo también, o sea, los combustibles congelados por un tiempo más. Pero en el mediano plazo esto es un efecto muy negativo para el país. Es un efecto muy negativo, en primer término, como, digamos, por el impacto que va a tener en la economía real. Y en segundo lugar, porque ¿qué hacen las economías de países emergentes para tratar de poder sortear estas dificultades que presenta, digamos, la salida de capitales de los países emergentes hacia los bonos de los Estados Unidos para tratar de encontrar algún activo financiero medianamente seguro? Devalúa. Y Argentina hoy, a este nivel de dólar, devaluar se le hace difícil, a punto tal que ayer el Banco Central vendió dólares, hoy el Banco Central está vendiendo dólares, tratando de que el tipo de cambio, si bien se acomode un poquito, no devalúe tanto, porque le va a generar presiones inflacionarias que el gobierno trata también de cuidar. Entonces, esa devaluación de los países de la región y de Argentina, que no devalúa, le va a generar en el mediano plazo de continuar un atraso del tipo de cambio que va a complicar aún más las exportaciones y la competitividad de los productos argentinos versus los brasileños. Los brasileños tienen un tipo de cambio ahora más competitivo que hace 10 días atrás, no tienen las retenciones que tienen los de acá. Digamos, la verdad que Argentina tiene un panorama complicado si esta situación de pánico que se está generando a nivel internacional con el coronavirus y esta lucha geopolítica bien planteada vos por el petróleo, donde lo que se intenta es dejar afuera a Estados Unidos la producción del shale oil, digamos, va a tener un impacto en la economía real. Pero también, cuidado, porque muchas de las empresas de shale oil están financiadas por fondos comunes de inversión de los Estados Unidos que a partir de ahora van a dejar de ser investment grade esas shale oil y van a pasar a tener mala calidad. Y esto va a generar también un problema financiero internacional más profundo que el de ahora. Así que ojalá que aparezca la vacuna, ojalá que el pánico de la pandemia vaya cediendo y que la economía pueda estabilizarse, si bien no crecer, por lo menos dejar de caer, porque las perspectivas que ha habido esta semana y que el mercado financiero lo ha transparentado como hace siempre, anticipándose, son muy negativas. Así es. Bueno, me quedan 3 preguntas básicas. Una, en este escenario que, como bien planteas vos, con muchas interrogantes y caídas en el escenario internacional, Córdoba puede sufrir, porque en realidad Córdoba es la segunda productora de granos del país, si bien no produce petróleo, pero sí granos, y muchos, en un escenario, como vos decías, complicado por la demanda y además porque el aumento de las retenciones va a desalentar ciertos cultivos y, por supuesto, todo eso significa trabajo, José. Córdoba ya está sufriendo por el aumento de las retenciones. La retención lo que ha hecho es sacarle plata que antes entraba al bolsillo de los productores de Córdoba y que lo gastaban en bienes y en servicios, o gran parte en Córdoba, para ahora financiar gasto público, que si uno ve las tasas de subsidio, digamos, por ejemplo, el transporte, entre lo que se subsidia a Buenos Aires y lo que se subsidia a Córdoba, claramente se da cuenta que gran parte de ese gasto público financiado entre otros, con los aumentos tributarios, no van a llegar a Córdoba, por un lado. Pero por otro lado, como bien decís vos, si el sector agropecuario tiene una caída de precios o una caída de rentabilidad, le va a pegar de lleno a Córdoba, como así también todo lo vinculado al turismo. Toda nuestra sierra de Córdoba vive del turismo. Seguramente, y ojalá me esté equivocando, el fin de semana largo no va a tener el éxito de fines de semana largos anteriores. Seguramente toda esta cuestión de que no entren turistas internacionales y que hay que tenerlo, digamos, con la cuarentena 14 días, va a hacer que el turismo internacional, que había empezado a venir a Córdoba,
gracias a las conexiones, desaparezca. Y esto es mucho trabajo que se pierde. Las agencias de viaje plantean el problema terminal que están teniendo y piden ser declaradas en emergencia. Pero también los hoteles, los restaurantes. Si acá se prohíbe, como en algunos lugares de Europa, a que la gente pueda ir a espectáculos públicos, a restaurantes y demás, todo lo que vinculado a servicio va a tener un golpe importante. Y acá siempre hablamos del esfuerzo que van a tener que hacer las empresas del sector privado y el propio sector público, que le va a tener más demanda por gasto. Pero pensemos por un momento lo que le pasa a un monotributista, a una persona que depende de su trabajo. Si tiene que estar 14 días aislado, es 14 días que no produce, y 14 días que no puede trabajar y va a tener problemas en sus ingresos y por ende la demanda va a caer. Bueno, simplemente un botón demuestra lo que vos decías. Hoy hablaba con uno de los responsables de uno de los restaurantes más importantes de Córdoba, más prestigioso, y le dije, ¿cómo te va a pegar esto? Y me dijo, ya me pegó. En una semana se cancelaron 4 eventos que iba a tener en el restaurante y porque, por supuesto, como vos decís, eso lamentablemente es menos trabajo. En Europa y en Estados Unidos se está empezando a sugerir que los bancos centrales emitan dinero para facilitar, digamos, una salida a este parate que se preanuncia en todo el mundo. ¿Es una receta válida para la Argentina? Los bancos centrales están muy, muy desesperados. La Reserva Federal ya autorizó 1,5 billones, digamos, de emisión para tratar de que la economía no caiga. Argentina no puede generar una emisión desaforada porque lo que va a generar es una hiperinflación. Recordemos que Argentina ya está generando emisión para poder pagar los compromisos de deudas en pesos, porque la decisión del gobierno, acertada me parece en esta primera instancia, mientras está renegociando, es que los compromisos en pesos sean honrados, con lo cual está emitiendo y ya tiene emitido casi o transferido desde el Banco Central el Ministerio de Hacienda el 50% de lo que le correspondería en base a esta emisión. Así que me parece que Argentina no tiene plazo, no tiene espacio para generar una emisión importante sin que eso afecte a una inflación que, si bien en febrero bajó un poco el índice general, pero digamos bajó mucho en términos de alimentos y bebidas, que es lo que importa, se fue a 2,7 si mal no recuerdo. La verdad que todavía está ahí. Está la llama de la brasa encendida y cualquier combustible. La brasa caliente, claro. La brasa encendida. Uno le tira cualquier combustible y se enciende rápidamente y eso sería emisión de pesos para tratar de que el nivel de actividad no caiga. Bueno, para concluir, José, quien tenga, digamos, ya hecha una inversión de un plazo fijo o se haya decidido a comprar el dólar libre o tenga a lo mejor papeles en la Argentina, bonos, ¿qué le aconsejarías vos en este momento? Siempre para uno poder aconsejar tiene que saber la función de riesgo y la función temporal del inversor. Lo que sí es cierto que quien hoy tenga papeles de deuda, digamos, acciones, para decirlo más fácil para que la gente entienda, hoy está en un problema porque, para que te dé una idea, YPF cuesta la mitad de lo que, en pesos, la mitad de lo que costaba hace 10 o 15 días atrás. Que ya tenía un valor en dólares muy golpeado. Exacto. Digo una acción emblemática, pero todas las acciones hoy han caído de manera muy significativa, muy significativa. Los ADR, que son las acciones que se cotizan de Argentina, que cotizan en la bolsa de Nueva York, hoy caían 16%, pero habían caído otro 20% en el lunes negro de esta semana. Así que digo, quien tiene ya acciones, más por el piso, casi siempre se puede estar peor. Siempre, digamos, no sería una buena cuestión deshacerse de ese papel. Ahora bien, tampoco es un buen momento para entrar, porque no sabemos, para tratar de aprovechar el buen precio. ¿Por qué? Porque no sabe la profundidad que puede tener esta crisis, porque no sabe si esto se va a transformar en una caída del nivel de actividad equivalente a lo de los años, digamos, 30, del 29, la de Gran Depresión del 29, o se va a aparecer la vacuna y se tranquiliza todo, o va a ser algo parecido al 2008. Lo cierto es que quien no ha invertido todavía en el sector, digamos, financiero, debiera estar expectante. Y respecto a los títulos públicos, esperando que haya una, digamos, renegociación de deuda, no sería prudente entrar, más aún cuando a partir del lunes negro los títulos públicos cayeron por debajo del 40% de paridad. Esto es, ¿cuánto vale el título en términos de lo que debiera valer nominalmente? Han caído por debajo del 40% y en algunos casos hoy ya estaban al 35%. A 35 es tentador para los fondos buitres comprarlo. ¿Por qué? Porque el fondo buitre no quiere renegociar. El fondo buitre quiere el juicio, porque su negocio es el juicio y cobrar el 100%. Y el antecedente de Griesa con los fondos buitres en la época de Cristina, que lo terminó pagando Macri, le da la razón a los fondos buitres para seguir especulando. Abajo de 35 los fondos buitres compran, y si los fondos buitres compran no aceptan reestructuración. Y solamente con tener más del 25% de la deuda
que se están negociando 68.800 millones de dólares, traban la renegociación porque el gobierno necesita que al menos el 75% de la deuda internacional sea aceptada en reestructuración por los privados para no violar la ley americana. Así que, digo, en este momento, el que tiene ya, digamos, está a valores de default prácticamente, se tendrá que quedar ahí y ver cómo convive con esa pérdida. El que no tiene, no entre. El que tiene dólares, que se quede tranquilo. Y el que tiene pesos. Y el que tiene pesos está complicado. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, digamos, los pesos con las tasas de interés que se están pagando hoy por una caución o por un plazo fijo, son tasas de interés real negativas. Es decir, que pierden o van a perder contra la inflación esperada. La inflación esperada está en el 40 y la tasa está por debajo del 30. Así que realmente hay una tasa, digamos, real negativa, va a ir perdiendo, pero en este momento hay que estar líquido. En este momento conviene estar líquido y esperar a que esto se tranquilice y poder ver en qué invertir. Bueno, escuchándote a vos, uno tiene la impresión de que, me parece, vamos a readecuar la frase de un famoso economista. No solo hay que pasar el invierno, me parece que todavía tenemos que pasar el otoño, que empieza en pocos días. Sí, bueno, yo creo que esto es muy grave y que hay que prestarle atención. Y de nuevo, muy grave el impacto que está teniendo económicamente. No hablo del punto de vista de salud, porque creo que las autoridades de salud están monitoreando el tema y nos están aconsejando qué hacer, por lo cual economistas, periodistas y público en general debiera limitarse a cumplir lo que le dicen los ministerios de salud de la nación y de la provincia y no a dar alternativas de qué hacer para combatir una pandemia que a nivel internacional complica. Así es, nos espera un duro otoño y un duro invierno. Gracias, José, por tu aporte como siempre.